Vamos a ver la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot se va a dar por un desplazamiento del septum aórtico pulmonar, y va a estar desplazado a la derecha anteriormente y superior, o sea, hacia arriba. Vamos a ver primero cómo va a terminar el septum desplazado a la derecha, superior y anterior, y cómo esto nos va a dar las 4 características de la tetralogía de Fallot. Entonces lo vamos a ir derivando. Aquí está el corazón. Aquí está el corazón. Y recordemos que el septum aórtico pulmonar es el septum que separa a la aorta de la arteria pulmonar. Y el septum aórtico pulmonar también contribuye o también forma parte del septum interventricular. Entonces, aquí está el corazón, aquí están las válvulas. Este es el septum interventricular. Esto va a ser aquí el septum aórtico pulmonar, y parte del septum aórtico pulmonar contribuye al septum interventricular. Digamos, esta parte contribuye al septum interventricular. Aquí no está muy específico porque recordemos que el septum aórtico pulmonar da una forma como en espiral. Este está más específico en otro video anterior, en la sección de embriología. Ahorita nada más va a ser como un esquema. Entonces, eso es lo normal. Ahora voy a poner la arteria pulmonar en negro. Esta es la arteria pulmonar, así. Y esta es la aorta. Ahora, en lugar de ponerlas así como siempre las pongo, nada más voy a poner los 2 ventrículos y voy a poner la arteria pulmonar y la aorta como salen de los 2 ventrículos. Y no voy a poner, digamos, tan específico todas las curvas que van dando. Aquí ven como la aorta hace esta curva, la arteria pulmonar hace esta curva. No lo voy a poner tan específico, lo voy a poner así. Aquí está el ventrículo derecho, este de aquí está el ventrículo izquierdo. Nada más estoy poniendo, digamos, la parte inferior de los 2 ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y voy a poner la salida de la arteria pulmonar. Esta va a ser la salida de la arteria pulmonar. Y ya sabemos que luego va a dar esta vuelta, pero nada más lo estoy poniendo así, que es esta parte, la salida de la arteria pulmonar. Y esta va a ser la salida de la aorta. Esta va a ser la salida de la aorta. De hecho, las voy a poner más grandes. Así. Digamos, esta es la salida de la arteria pulmonar y esta es la salida de la aorta. Así. Esto va a ser la salida de la arteria pulmonar, esto va a ser la salida de la aorta. Finalmente la aorta hace así, el cabello de la aorta. La arteria pulmonar va a ser así, que es esta parte. Entonces, otra vez ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Este es el tronco de la arteria pulmonar, de donde sale. Esto es, digamos, el tronco de la aorta, o sea, la raíz de la aorta, donde sale la aorta. Y esto que está aquí, esto es el septum interventricular. Y esto va a ser el septum espiral. Septum espiral o septum aórtico pulmonar, que es lo mismo. Septum aórtico pulmonar. Esto va a ser el septum aórtico pulmonar, que es este que puse aquí. Este es el septum aórtico pulmonar. Y esto es el septum interventricular. Entonces, lo que va a pasar es el septum aórtico pulmonar va a estar desplazado anterior, superior y hacia la derecha. Entonces, vamos a poner otro corazón aquí. Aquí está ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Voy a ponerlo más marcado. Así. Esto es el septum interventricular. Esto que está aquí. Este es el septum interventricular. Y dijimos, el septum aórtico pulmonar vendría así. Así sería lo normal del septum aórtico pulmonar, que se forme, digamos, en la línea media. O sea, aparte de todas las vueltas en forma de espiral que tiene que dar el septum aórtico pulmonar o septum espiral, se forma en la línea media, esta es la línea media. Y esto es lo que nos va a dar que la arteria pulmonar salga así, o sea, que esto es el grosor o el diámetro de la arteria pulmonar y que esto sea el diámetro, que este es el diámetro de la aorta y más o menos tienen el mismo diámetro, porque el septum aórtico pulmonar está en la línea media. Pero ahora vamos a ver qué pasa si se desplaza. Entonces, voy a borrar aquí. Vamos a poner los 2 ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y vamos a poner el septum aórtico pulmonar. En lugar de ponerlo aquí, lo voy a poner más arriba y hacia la derecha. Entonces, el septum aórtico pulmonar vendría así. Este es el septum aórtico pulmonar. Y ahora, ¿cómo van a quedar los vasos? La arteria pulmonar ahora va a ser así. Sale así.
Entonces vean cómo su diámetro está disminuido porque el septum se corrió a la derecha. Y ahora cómo va a estar la aorta. La aorta va a venir así. Así va a venir la aorta. Y ahora ven cómo la aorta, una tiene un diámetro mayor, así. Tiene un diámetro mayor, porque ahora tiene más espacio para venirse para acá, porque como el septum se desplaza a la derecha, la aorta puede hacer esta curva, cosa que antes no hacía. Así venía la aorta y ahora va a ser así, porque el septum ya está hacia la derecha y entonces tenemos más espacio por donde puede crecer la aorta. Entonces vean como el diámetro de la aorta va a estar más grande. Dejen que lo ponga más grande. El diámetro de la aorta va a estar aumentado. El diámetro de la aorta está aumentado. Y vean cómo la aorta se está montando en el ventrículo derecho. Aquí se hizo para la derecha la aorta. Entonces vean cómo está como montada sobre el ventrículo derecho, que es este, sobre el ventrículo derecho. Y ahora vean cómo tenemos una comunicación entre los dos ventrículos. Esta comunicación. Aquí el ventrículo derecho se comunica con el ventrículo izquierdo, porque el septum aórtico pulmonar, en lugar de formarse así y que tapara el hoyo, se formó aquí, desplazada a la derecha. Entonces, esos van a ser los puntos de la tetralogía de Fallot. Primer punto, tenemos la arteria pulmonar, está estenosada, o sea, tenemos menos diámetro de la arteria pulmonar. Finalmente, el diámetro de la arteria pulmonar, ya una vez que sale y hace esta curva, esta parte, va a ser normal, pero la salida está obstruida. La primera parte está obstruida, entonces tenemos obstrucción del flujo de salida. El flujo de salida de la arteria pulmonar. Eso es lo que se llama estenosis infundibular. O sea, de la parte de donde sale la arteria pulmonar. Obstrucción de esta parte. El otro punto es la aorta. Vean cómo la aorta está montada en el ventrículo derecho. Entonces, aorta montada en el ventrículo derecho. El otro punto va a ser la comunicación interventricular. Aquí vean cómo el septum aórtico pulmonar no se fusiona con el septum interventricular y entonces queda una comunicación entre los dos ventrículos, así más marcado. Entonces, el otro punto es la comunicación interventricular. Y el otro punto va a ser si tenemos estenosada la salida de la arteria pulmonar. Obviamente al ventrículo derecho le va a costar más trabajo pasar la sangre aquí a la arteria pulmonar. Recordemos, el ventrículo derecho le pone la sangre o le pasa la sangre a la arteria pulmonar. Si aquí tenemos la estenosis de la arteria pulmonar, obviamente va a ser más difícil que el ventrículo derecho le pase la sangre a la arteria pulmonar. Y entonces el ventrículo derecho se va a hipertrofiar. Vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Y esta es la tetralogía de Fallot. Por un defecto del septum aórtico pulmonar, el efecto es que el septum está desplazado anterior, superior y hacia la derecha. Aquí ven cómo está hacia la derecha. Y esto va a hacer que tengamos estenosis del flujo de salida de la arteria pulmonar. La aorta tiene más espacio hacia donde crecer y entonces se empieza a montar en el ventrículo derecho. Tenemos comunicación entre los dos ventrículos porque el septum aórtico pulmonar no se fusiona con el septum interventricular, este de aquí. Y en consecuencia, aquí tenemos estenosis del flujo de salida de la arteria pulmonar. Al ventrículo derecho le cuesta más trabajo expulsar la sangre a través de la arteria pulmonar y entonces se va a hipertrofiar. Entonces, esa es la tetralogía de Fallot: obstrucción del flujo de salida de la arteria pulmonar, aorta montada, comunicación interventricular e hipertrofia del ventrículo derecho. Esa es la tetralogía de Fallot. Ahora rápidamente vamos a ver cómo se presentan los pacientes. Como tenemos más presión en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho está hipertrofiado, la sangre hacia dónde va a ir del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo a través de esta comunicación, o del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Va a ir del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, porque como hay más presión en el ventrículo derecho, siempre todo va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces la sangre va a ir del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Y esto es lo que se llama una derivación, o en inglés shunt, de derecha a izquierda, porque la sangre pasa del corazón derecho al corazón izquierdo.
Y recordemos que la sangre del ventrículo derecho es sangre no oxigenada. Entonces estamos pasando sangre no oxigenada al ventrículo izquierdo. Vamos a tener sangre no oxigenada en el ventrículo izquierdo. Y si tenemos sangre no oxigenada en el ventrículo izquierdo, la sangre del ventrículo izquierdo finalmente se va a la aorta. Y eso incluye la sangre que el ventrículo derecho le va a pasar al ventrículo izquierdo. Y entonces aquí en la aorta vamos a tener la sangre normal que tiene el ventrículo izquierdo, que es sangre oxigenada, más la sangre que el ventrículo derecho le está poniendo al ventrículo izquierdo, que es sangre no oxigenada. Y entonces aquí en la aorta vamos a tener en parte sangre no oxigenada. Vamos a tener sangre no oxigenada en la aorta. Y de aquí esta sangre se va a ir a la circulación periférica. La circulación periférica. Entonces vamos a tener, el paciente se va a presentar con cianosis, porque tiene sangre no oxigenada en la circulación periférica, o sea, le falta oxígeno y se va a presentar con cianosis. Obviamente depende de qué tan grave sea la comunicación y la estenosis. Pero si mientras más estenosado esté el flujo de salida de la arteria pulmonar, obviamente más trabajo le va a costar al ventrículo derecho expulsar la sangre. Y si le cuesta más trabajo, se va a hipertrofiar más. Y si se hipertrofia más, aumenta más su presión. Y entonces más sangre va a pasar al ventrículo izquierdo y más sangre no oxigenada va a ser expulsada a través de la aorta. Entonces, mientras más... vamos a ponerlo aquí. Mientras más obstrucción del flujo de salida de la arteria pulmonar tengamos, vamos a tener más hipertrofia del ventrículo derecho, porque le va a costar más trabajo pasarle la sangre a la arteria pulmonar. Cuesta más trabajo pasar la sangre por una arteria pulmonar que está, digamos, estenosada, como así estenosada, a una arteria pulmonar que está así estenosada. Entonces le va a costar más trabajo, se va a hipertrofiar, y si se hipertrofia el ventrículo derecho, eso es un aumento de la presión en el ventrículo derecho. Y si aumenta la presión en el ventrículo derecho, más sangre se va a pasar al ventrículo izquierdo. Y esta es sangre no oxigenada. Entonces vamos a tener más sangre no oxigenada en la aorta. Más sangre no oxigenada en la aorta. Y entonces el paciente se va a presentar aún con más cianosis. Los síntomas o la severidad de los síntomas depende más de la obstrucción del flujo de salida de la arteria pulmonar, porque esto hipertrofia al ventrículo y esto hace que más sangre se pase al ventrículo izquierdo y de aquí a la aorta. Entonces, ¿cuál es el mejor predictor de los síntomas del paciente con tetralogía de Fallot? Es la estenosis o la obstrucción del flujo de salida de la arteria pulmonar. Ese es el mejor indicador de la severidad de los síntomas. Y generalmente los pacientes cuando se presentan con la cianosis es en condiciones de estrés. Por ejemplo, cuando el paciente está llorando, a veces cuando el paciente está comiendo, cuando el paciente está haciendo ejercicio. Clásicamente es cuando el paciente está haciendo ejercicio. Y estos pacientes se van a encontrar en una posición como en cuclillas. Van a estar en cuclillas porque si se ponen en cuclillas aumenta la resistencia en la circulación sistémica, o sea, aumenta la presión. Si el paciente se pone en cuclillas, aumenta la presión en la circulación periférica, o en la circulación sistémica. Y si aumenta la presión en la circulación sistémica, va a ser más difícil que el ventrículo izquierdo pase la sangre a través de la aorta, porque tenemos una mayor presión al habernos puesto en cuclillas. Entonces va a ser más difícil que el ventrículo izquierdo pase la sangre a través de la aorta. O sea, no mucho, pero poquito. Y entonces, ¿qué pasa? Una ligera hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vamos a tener una ligera hipertrofia, o igual y no tanto a llegar a una hipertrofia, pero sí aumenta un poco la presión en el ventrículo izquierdo. Entonces va a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo. Aumenta la presión en el ventrículo izquierdo porque si se pone en cuclillas el paciente, aumenta la presión aquí en la circulación periférica y cuesta más trabajo que el ventrículo izquierdo pase la sangre a través de la aorta, y entonces aumenta ligeramente la presión en el ventrículo izquierdo. Y ahora es un poquito más difícil que la sangre del ventrículo derecho pase al ventrículo izquierdo. Entonces es más difícil que la sangre del ventrículo derecho
pase al ventrículo izquierdo, porque es mientras mayor sea el gradiente de presión, o sea, mientras más presión tenga el ventrículo derecho y menos presión tenga el ventrículo izquierdo, es más fácil que pase la sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Pero si por haberse puesto en cuclillas el paciente aumenta ligeramente la presión en el ventrículo izquierdo, ya no es igual de fácil. Sí, obviamente sigue pasando la sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, porque en este caso sigue teniendo más presión el ventrículo derecho, pero ya no es igual la diferencia. Entonces, digamos, el paciente está parado y tenemos cierta presión en el ventrículo derecho y cierta presión en el ventrículo izquierdo. Va a pasar la sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Si el paciente se pone en cuclillas, aumenta ligeramente la presión del ventrículo izquierdo. Ella no es exactamente igual de fácil que pase la sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Sí sigue pasando, pero ya pasa un poquito menos. Y si pasa menos sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, vamos a tener menos sangre no oxigenada aquí. Vamos a tener menos sangre. Vamos a tener menos sangre no oxigenada en el ventrículo izquierdo. Y si tenemos menos sangre no oxigenada en el ventrículo izquierdo, vamos a tener menos sangre no oxigenada en la aorta y entonces el paciente no va a tener tanta cianosis porque no se le va a estar pasando sangre no oxigenada. Entonces, ese es como encontramos en los pacientes. Y el tratamiento, pues obviamente es cirugía, reparando aquí la comunicación interventricular. Tenemos que hacer esto: cerrar la comunicación interventricular para que, aunque tengamos hipertrofia del ventrículo derecho, la sangre no pase al ventrículo izquierdo. Entonces, tetralogía de Fallot se va a dar por un desplazamiento del septum aórtico pulmonar anteriormente, superior y hacia la derecha. A veces esto se le llama dextroposición del septum aórtico pulmonar. Y esto va a hacer que tengamos obstrucción del flujo de salida de la arteria pulmonar. La aorta está montada en el ventrículo derecho. Vamos a tener una comunicación interventricular, porque no se llegan a fusionar. Y en consecuencia, al estenosis del flujo de salida de la arteria pulmonar, tenemos hipertrofia del ventrículo derecho. Y como ahora tenemos más presión en el ventrículo derecho, la sangre pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y entonces vamos a tener sangre no oxigenada en la circulación periférica. Y el paciente va a tener cianosis, generalmente en condiciones de estrés, como cuando llora o como cuando está en ejercicio. El mejor predictor o el mejor indicador de la severidad de los síntomas es qué tan obstruido está el flujo de salida de la arteria pulmonar. Mientras más obstrucción, más síntomas va a tener el paciente. Y esos pacientes, como tratamiento, tenemos que cerrar la comunicación interventricular, pero ellos de manera natural se ponen en cuclillas porque así aumenta la resistencia en la circulación sistémica, y al aumentar la resistencia en la circulación sistémica tenemos un ligero aumento de la presión en el ventrículo izquierdo y ya no es tan fácil que la sangre pase del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.